el medio hay lugarcitos para el que necesita. Bueno, vamos a hacer un repaso. Estamos en la clase del plan de Dios. Se divide en dos, ¿sí? Que vimos Antiguo Pacto, lo vieron en la clase pasada, y hoy vamos a ver Nuevo Pacto. Pero vamos a hacer un repaso rapidito. Si alguno tiene alguna duda, la vamos a tratar de descartar ahora en este repaso, ¿sí? Lo que vimos era que nosotros usamos la palabra Antiguo Testamento, pero que la palabra más correcta era pacto, ¿sí? Vimos que pacto es un tratado solemne, escrito y condicional entre dos o más personas, ¿sí? Ahí había en el pre, había una preguntita que decía entre dos o más personas, si tenía vigencia, un montón de preguntitas que las vamos a ir viendo, ¿sí? Así que tiene que haber por lo menos dos personas para que haya un pacto. Por eso es que nosotros es mejor, siempre vamos a usar la palabra testamento, porque ya está entre medio nuestro, pero para que nosotros sepamos que es mejor usar la palabra pacto, o cuando escuche la palabra pacto nos referimos a eso, ¿sí? El antiguo pacto y el nuevo pacto. A ver, como para ir, le voy a hacer un repaso muy rápido. ¿Tiene importancia para nosotros el antiguo pacto? Sí, ¿por qué? Nos ayuda a entender el nuevo pacto. ¿Algo más? Dios habló. Eso es primordial. Es palabra de Dios, ¿sí? Por más de que hoy en día no está vigente, nosotros no nos guiamos, no vivimos por las leyes que había en el antiguo pacto, ¿sí? Pero es palabra de Dios. Y hay riqueza, ¿sí? Hay riqueza para que entendamos y también hay muchas historias que a nosotros nos llenan, ¿no es cierto? Que Dios nos habla, nos enseña a partir de ellas, ¿sí? Entonces, lo primordial es que es palabra de Dios. Es de beneficio espiritual. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo Testamento en que nosotros no lo tachamos al Antiguo Testamento y listo. Si está en nuestra Biblia es porque lo necesitamos, ¿sí? Lo completa, muy bien. Lo completa y lo confirma. El Nuevo Testamento, hoy vamos a ver el Nuevo Pacto, lo confirma al Antiguo Pacto, ¿sí? Nosotros, la pastora Sabrina terminó diciendo que era sombra y tipo, ¿sí? De lo que iba a venir. ¿Por qué? Porque todo lo que se vio en el Antiguo Pacto, las formas que Dios le dio al pueblo para los sacrificios y demás, eran cosas que iban a reflejar lo que Jesús iba a hacer, ¿sí? Cuando pasara el tiempo y terminara con ese Antiguo Pacto. ¿En qué momento termina el Antiguo Pacto? Cuando comienza el nuevo. ¿Pero qué acontecimiento? Con la muerte, ¿sí? No es con el nacimiento, no es con el bautismo de Jesús, es con la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús vivió los 33 años él lo cumplió al antiguo pacto, ¿sí? Lo que más vemos es que él tuvo que morir en la cruz, ¿por qué? Por nuestros pecados, porque en el antiguo pacto lo que estipulaba era que tenía que haber un sacrificio, una vida que pagara por nuestro pecado. ¿En el antiguo pacto el pecado era perdonado? No, era cubierto, ¿sí? Es como que barremos y la basura la ponemos abajo de la alfombra, ¿sí? Para una imagen para que les quede, no muy teológica, ¿sí? Pero eso es lo que pasa lo que pasaba con el pecado en el antiguo pacto. Así como tenía que haber una víctima de un animal, un derramamiento de sangre, y había un cordero, se hablaba ya de los animales del cordero, Jesús vino como ese cordero perfecto, sin manchas, que cumplió ese antiguo pacto muriendo él mismo. Y ahí sí nosotros tenemos perdón de pecados, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, necesitamos el antiguo pacto para entender por qué Jesús hizo eso. En el examen del año pasado había una pregunta que decía, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Y muchos me pusieron para perdón de pecados. No, la pregunta es ¿por qué? El para qué es para perdón de pecados. Le aviso por si este año la ponemos de nuevo a la pregunta. Tienen que dar toda esa explicación del sacrificio, del antiguo pacto. Ya les adelanté Bueno, en el antiguo pacto vieron que era un pacto sinaítico. ¿Por qué? En el monte Sinaí, ahí es donde lo recibieron. ¿Sí? Un pacto mosaico por Moisés, muy bien. Y si no, también se le llamaba la ley. ¿Por qué? Por las tablas. Allí es donde tenía toda la ley. ¿Para qué Dios le dio la ley al pueblo?
¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cómo? Reconocer el pecado, ¿sí? Sin ley, el pecado no podía ser mostrado, decir, a ver, esto es pecado, ¿sí? Entonces la gente no podía ser juzgada como culpable, porque no sabían qué era. Entonces Dios dio la ley con el propósito de mostrar el pecado, sacar a luz, mostrarles esto es el pecado. Acuérdense que el pueblo de Dios estaba en medio de un montón de otros pueblos que hacían sacrificios, un montón de dioses que mataban niños, que entregaban vidas, ¿sí? Para agradar a esos sus dioses, ¿sí? Y en medio de eso Dios tuvo que darles todo un plan de cómo afeitarse, de cómo vestirse, de dónde hacer sus necesidades, de todo, absolutamente todo, como si criara un bebé. Así el Señor con ese amor les dio todas las normas que ellos tenían que cumplir. Por eso es que nosotros no vivimos en parte también por eso no vivimos en parte bajo ese pacto antiguo, porque nosotros no seguimos esas normas, ¿sí? Todas esas, no andamos con los atuendos y no vamos al templo a hacer los sacrificios, ¿sí? Pero en ese tiempo sí lo necesitaban porque el pueblo se estaba formando, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Entonces, ¿el antiguo pacto tiene vigencia? No tiene vigencia. Sí. Hay algo que explicó la pastora que es así. La moral de Dios sigue. ¿Sí? Por ejemplo, ella dio un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, la vestimenta. Nosotros no seguimos esa vestimenta. Pero, por ejemplo, sí hablamos del decoro en nuestra vestimenta. Voy a dar un ejemplo de la mujer porque soy mujer, no porque soy machista. La mujer sabe hasta dónde puede utilizar cierta ropa, hasta dónde le escote para ser bien práctica, ¿no? Pero a ver, no tenemos en el Nuevo Testamento, buscamos la mujer escote 3 centímetros, no. Pero hay una moral de Dios que nosotros como hijos la seguimos y se mantiene porque Dios no cambia. Ahora, si vos te referías a los 10 mandamientos, si nosotros los leemos, los utilizamos hasta hoy en día. Amarás al Señor tu Dios, de amar al prójimo, de honrar a nuestros padres, ¿sí? Pero hay un montón de normas que no. Y nosotros no vamos a hacer con Levítico, lo vamos a sacar de la Biblia. No, porque hay muchas que no. Pero la moral de Dios se mantiene, ¿sí? Dios no cambia. Su esencia, la esencia que Él quiso dejar en la ley, sigue para nosotros igual. Pero el antiguo pacto no está en vigencia, ¿sí? Vamos a leer un versículo más adelante que les va a quedar bien en claro y ninguno va a querer vivir bajo el antiguo pacto. Sí. Cuando la palabra vigencia sí está bien dicha. Cuando veamos, es casi al final de la clase, vamos a leer un versículo y va a ver que usted va a terminar diciendo no está en vigencia. Pero claro, claro, al ser sombra y tipo del nuevo, y vamos a ver que el nuevo es mejor. El nuevo no es distinto, no es cero, empiezo de cero, es mejor. O sea que el nuevo, la esencia de Dios, lo que necesitamos, lo que está en los 10 mandamientos, lo contiene el nuevo. ¿Se entiende? Entonces no es que nosotros desechamos el antiguo y Dios mismo, Jesús mismo dijo, yo no vine a desecharlo, lo vine a cumplir, ¿sí? Entonces Él mismo vivió bajo ese antiguo pacto, o sea que no es desechable. No es que nosotros nos olvidamos y vivimos solamente con el Nuevo Testamento y leemos eso. Pero ahora vamos a ver en lo que transcurrimos el curso por qué decimos que no está vigente. Sí, pero hay otro en Gálatas
que no le voy a adelantar lo que dice, pero cuando lo lea, es que recién al final de la clase. Bueno, avancemos porque miren, ya son -10 y no voy a llegar. Bueno, vamos con primero esto. El Nuevo Testamento, ¿sí? Nuevo Pacto. Les voy a decir Nuevo Testamento porque vamos a hablar netamente de los libros. Nosotros empezamos con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son 4 evangelios, pero 3 son sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas son sinópticos. Juan tiene una distinción, porque habla mucho sobre revelaciones. Los evangelios, los 4, están escritos por distintas personas. Entre los 4, nosotros si los juntamos, las distintas personas dicen lo mismo, ¿sí? Es como si fuese una biografía de lo que pasó en el tiempo de Jesús, contado por distintas personas. Pero Juan tiene una distinción, que hay muchas cosas. Por ejemplo, él habla del verbo en el principio. Y eso nos damos cuenta que son cosas que él no vivió, ¿sí? Habla mucho del cielo. Entonces es como que esas cosas no fueron que las vivieron ahí con Jesús, sino que son cosas reveladas especiales que hay en Juan, que son distintas a Mateo, Marcos y Lucas. Pero la esencia de la vida de Jesús, de los sucesos, ¿sí? Son iguales. Marcos era discípulo de Pablo y Lucas discípulo de Pedro. Ellos dos no estuvieron con Jesús, o sea que fueron tomando testimonios del entorno de ese tiempo de Jesús, ¿sí? Mateo y Juan sí estuvieron con Jesús. Esos son entonces los evangelios. Pasamos al histórico, uno solito, Hechos, ¿sí? Hechos es un libro, hermanos, que todo cristiano, ¿sí? Siempre decimos que cuando alguien se convierte es bueno que empiece por los evangelios, ¿sí? Para entender. Porque uno tiende, si nadie le dice, agarra por Génesis y no entendemos nada, ¿no? Se empieza por los evangelios, mejor si es Juan, a mi gusto, y después sigamos con Hechos, porque Hechos es un libro donde Jesús recibieron las directivas, ¿sí? Ya sabían que tenían que ir a ser discípulos y en Hechos arrancan. Viene la llenura del Espíritu Santo, hermano, y uno empieza a leer todos los testimonios de vida y uno dice, qué chiquitito que estoy acá, ¿no? Qué poco que estoy viviendo del Espíritu Santo, qué poco que estoy experimentando, y eso depende de nosotros, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está en usted y todo lo que usted lee ahí en Hechos lo puede vivir, ¿sí? Así que le dejo ahí eso como para que se vaya a su casa pensando, ¿por qué no estoy viviendo todo eso? ¿Sí? Así que bueno, y no me voy por las ramas. Y el histórico. Cartas Paulinas. Nosotros ahí tenemos varios libros, esos son un montonazo que tuvieron que leer, tuvieron que escribir en la grilla que les entregaron en la clase de Biblia, ¿sí? Vi que la mayoría los hizo. ¿Alguno lo estudió en memoria? ¿No? Esa es una linda tarea para ustedes, para hacerla en casa, de ponerse todos los días, aprendan uno de memoria y van agregando a la lista, ¿sí? Así que es muy bueno. Las cartas paulinas, como lo dice la palabra, son de Pablo y son escritas a tal iglesia, ¿sí? El nombre del libro, por ejemplo, Corintios, a los Corintios, Efesios, a los de Éfeso, ¿sí? Todo así, salvo cuando llegamos a los últimos que tienen nombre, que es Timoteo, Tito y Filemón. Esas cartas son específicas para esas personas. Como lo estoy diciendo, es una carta, ¿sí? Nosotros lo leemos como un libro, pero fue algo que escribió, dictado por Pablo, ¿sí? O sea, son palabras de Pablo escritas en una carta a las iglesias que había en esas localidades, ¿sí? Entonces es lindo por ahí leerlo con esa concepción. Ustedes en su casa también pueden hacer ese estudio, buscar en internet cómo era el entorno. Por ejemplo, Corintio, se decía que la gente cuando iba a Corintio estaba corintiando, porque era como por lo que nosotros podemos decir hoy en día Las Vegas, un lugar de anda a hacer lo que quiera, que hay de todo ahí, ¿sí? Entonces, cuando era un dicho de esa época, anda corintiando, ¿sí? Entonces, cuando usted lea esos libros, es lindo que usted estudie el entorno. ¿Cómo era Éfeso? ¿Cómo era Corintio? ¿Por qué Pablo le escribe esto, lo otro? Y usted va como entendiendo más las palabras de Pablo, sabiendo el entorno de esa época. Después, nosotros pasamos a las cartas generales, ¿sí? Hebreos, que es una de las cartas generales, tiene algo en particular que no se le dice carta, ¿sí? No es una carta porque no tenemos muchos datos de que haya sido escrita para alguien, así. Entonces se dice Hebreos, el libro de Hebreos, ¿sí? Salvo Hebreos, todas las cartas generales tienen el nombre del escritor.
A diferencia de las otras que eran para quién eran escritas, en esta tiene el nombre del escritor, ¿sí? Por ejemplo, Santiago. ¿Está? Y después nos encontramos con el último, que es Apocalipsis, el número profético, profético, escrito por Juan, y es una carta escrita a las 7 iglesias. ¿Sí? Al principio, en los primeros capítulos, usted va a leer que dice carta escrita a la iglesia de tal. Y ahí usted va entendiendo otro estudio que puede hacer, cuáles eran las 7 iglesias de ese libro. ¿Sí? Yo les voy tirando como tareitas extra porque vieron que no llegamos a desarrollarlo todo. Así que bueno, ahí está como muy rápido, muy a grandes rasgos, cómo está dividido todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Como bien dice ahí, así como el antiguo pacto estaba todo en manos de Dios, el nuevo pacto totalmente está bajo el control del Señor. Nada se le escapó a Dios, a pesar de que nosotros nos desviamos del plan original. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir a leer Génesis 2:17, que esto lo leyeron en la clase pasada también. Dice, voy a leer desde el 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, morirás. ¿Sí? El Señor ya le dio la advertencia desde el principio, ¿sí? El que avisa no traiciona, como dice el dicho, ¿sí? Ellos estaban totalmente avisados de cuál era el tratado que había para poder vivir en el Edén. ¿Qué pasó? El hombre falló, ¿sí? Entonces cae en pecado. Y vamos a leer el versículo con el que empezamos netamente ahora, que es Génesis 3:23. Les leo, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Sí? Entonces, el hombre falló, el hombre pecó, cae y no solamente que cae, sino que es sacado del Edén, ¿sí? Es apartado, y con eso el hombre en el Edén se movía con libertad, nosotros podemos leer que tenía fluidez de conversación con Dios, dice que oyó que Dios venía y se escondió, ¿sí? La relación que había en ese plan original de Dios era directa. Dios con el hombre, ¿sí? Y el hombre por el pecado cae en esta separación que nosotros tenemos con Dios. Y es quitado y tiene que empezar a labrar la tierra. Y bueno, y pueden leer todas las consecuencias, ¿no es cierto? De que iba a haber dolor, de cardos y espinos, ¿sí? Varias cosas que el Señor les nombra. Ahí es donde comienza también el plan de salvación de Dios, ¿sí? Dios tenía un plan perfecto. Y el hombre cae y empieza el otro, pero no, Dios no está ajeno a eso. No es que a Dios se le quemaron los libros, como decimos, ¿no? Dios tiene el control aún cuando nosotros estamos pecando, ¿sí? A Él no se le escapa lo que nosotros hacemos. Entonces de ahí es donde empieza ese antiguo pacto que el Señor tiene que acercarle al hombre nuevamente una posibilidad para estar cerca de Él. Dice, antiguo pacto, Dios comienza a acercarse al hombre. ¿De qué manera? Una vez al año el hombre podía entrar, el sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Una vez al año, imagínense, hermano, nosotros tenemos todos los días para hablar con el Señor a cualquier hora, en cualquier lugar, de lo que usted quiera le pueda hablar, lo alabamos, le adoramos, ¿sí? Y ellos en ese antiguo pacto tenían solamente una vez al año y una persona solamente tenía para entrar al lugar santísimo. Mire el beneficio que tenemos. El antiguo pacto muestra, como dijimos, la gravedad del pecado. Y nosotros en ese antiguo pacto, no pueden ser salvos por obras. ¿Por qué? Porque ellos iban y mataban al animal y no eran perdonados encima. Era solamente cubierto su pecado. ¿Sí? Su pecado constantemente estaba en ellos. Y ellos cada vez encima que iban a hacer ese sacrificio, ellos tenían que hacer memoria de su pecado, ¿sí? Entonces,
Imagínense por ahí nosotros lo leemos como rápido, sí, iban, llevaban el animal y lo mataban, pero imagínense, hermano, lo grave de eso, ¿no? De tener que ir cada vez a llevar un animalito y decir, tengo que traer esto, matar esto por mi pecado. Así que esas eran las características del antiguo pacto. El nuevo pacto, lo que nosotros vivimos gracias al Señor. El velo se rompe, ya vamos a ver unas imágenes ahí. El velo que nos separaba, ¿sí?, del Señor del lugar santo al lugar santísimo se rompe. Ahí ya les voy a mostrar para que veamos ese velo. Él perdona y quita el pecado. Nosotros cuando vimos pecado, leímos un par de versículos que Él se olvidaba de nuestros pecados. Había un versículo que decía, al fondo del mar se van, ¿sí? Nadie va a registrar, el Señor no registra nuestro pecado una vez que nos arrepentimos, ¿no es cierto? Y es solo por fe. Así es el pacto que nosotros vivimos hoy en día. Ahí, como dice la diapositiva, ¿de qué trata el antiguo y el nuevo pacto? Ahí es lo que estuvimos viendo. El antiguo pacto es una revelación especial y progresiva, ¿sí? ¿El antiguo pacto habla de Jesús? ¿Dice Jesús? No. Muy bien, específicamente no dice Jesús, pero ya lo viene anunciando. Isaías, ¿sí? Podemos leer concretamente que habla de él, habla de ese cordero, de todo lo que iba a vivir. Bueno, ya vamos a leer otro versículo cuando habla también de la llegada del Espíritu Santo. ¿Sí? Imagínense, todo ya estaba anunciado en el antiguo pacto. Dice, el antiguo pacto ha sido la guía para llevarnos a Cristo. Vamos a leer Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ahí el Señor está verificando y está poniendo delante nuestro, los que vivimos hoy en día, en el nuevo pacto, decir, lo que escribió Moisés está bien, porque hablaba de mí, ¿sí? Y el otro, Lucas 24:27, también lo pueden buscar, es similar. El Nuevo Testamento nos revela a Cristo y los misterios ocultos del Antiguo Testamento. Esa sombra que decíamos que es sombra y tipo, cuando viene Jesús y hace Él el sacrificio por nosotros y cumple para salvarnos a nosotros, es donde nosotros podemos decir, por esto era el antiguo pacto. Y trae luz sobre eso donde había sombra en aquel momento, ¿sí? Vamos a leer ese versículo de Romanos 16, 25 y 26. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Sí? Ahí dice, todo lo que estaba oculto ahora se reveló, se corrió el velo de eso que estaba oculto en un momento. Ahí estamos viendo una imagen, ¿sí?, de lo que era en aquel momento el lugar donde tenían que ir al lugar santísimo. Suena como tosco decir, pero era una carpa, no era un gran mobiliario lo que había allí, ¿sí? Estaba al costado, pueden ver, de esta se ve mejor, afuera, ese fueguito que se ve es donde se hacían los sacrificios, ¿sí? Ahí en el medio estaba el lavacro, ¿sí? El lavacro era el lugar donde se lavaban los... No, esto era para todo el pueblo, ¿sí? Ahí estaba el arca, y vamos con eso. Ese era el único lugar a donde podía ir todo el pueblo del Señor a llevar sus sacrificios, ¿sí? En ese momento era así de tela, de tipo carpa, y después con Salomón se hace el gran lugar, ¿no es cierto? Que ahí cuenta en la Biblia del material, del oro, de toda la madera especial, específica que fueron a buscar para construirlo, ¿no? Del tabernáculo del Señor. Pero en ese momento era un mobiliario que se desarmaba cada vez que el pueblo se movía, de manera específica se desarmaba, se guardaba y era trasladado por los levitas, ¿sí? Pero era esto así como se ve. Acá hay otra imagen. Como se ve ahí, alrededor estaba todo el pueblo, cada tribu tenía un lugar donde se ubicaba alrededor, ¿sí? Pero eso era lo que tenían ellos para ir a buscar a Dios. Ese era el lugar, según ellos, donde estaba Dios. Ahí estaba Dios, nada más, ¿sí? Por eso por ahí, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo es llevado cautivo, leemos que dice cómo añoraban ir a Jerusalén,
cómo extrañaban. ¿Por qué? Porque allá estaba Dios. Acá donde yo estoy, no. Ese era el pensamiento que había en el antiguo pacto, ¿sí? Alguien levantó la mano. El único que podía entrar, acá hay otra imagen, ahí así es por dentro, ¿sí? En la primer parte podían entrar todos los sacerdotes. Sí, si estaba en pecado, moría. En el lugar santo, que es la primer parte, antes de esto, ahí podían entrar todos los sacerdotes, donde hacían un servicio, vieron que ahí estaban los panes, ¿sí? Había que mantener el candelabro, ahí podían entrar todos. Pero detrás de esto, solamente podía entrar una vez al año una persona que era solamente el sumo sacerdote. Esa cortina que vemos ahí que divide el lugar santo del lugar santísimo era algo gigante, algo grande, pesado, una cortina pesadísima, hecha de un material también específico. Y esa es la cortina que se rasgó de arriba para abajo cuando el Señor murió. Cuando Jesús murió en la cruz, esa es la cortina ¿por qué? Porque eso separaba el lugar santísimo, el lugar donde hoy, gracias a Jesús, tenemos acceso directo todos. Ese es el velo, ¿sí? Eso, acuérdense que están en el desierto moviéndose. ¿Se acuerdan que ellos tuvieron que estar en el desierto por 40 años? ¿Sí? Cuando el Señor les decía, cuando se movía la columna de fuego, la nube, ellos tenían que moverse. Sí, toda esa zona donde está hoy en día los judíos. Recuerden que ellos fueron llevados cautivos y en ese tiempo lo más preciado que era donde ellos creían que, o sea, donde podían ir a ver a Dios, a encontrarse con Dios, a ellos se lo quitaron, ¿sí? Entonces ellos se han quedado, hasta el día de hoy, vieron que hay como una pelea muy grande por una pared, ¿sí? Que es el muro de los lamentos, ¿sí? Que dicen que si un día los musulmanes llegan a romper eso, se arma una guerra. ¿Por qué? Porque ahí está Dios para ellos, para los judíos que no han creído todavía en Jesús. Ellos están sin templo hoy en día. ¿A dónde van ellos a matar sus animales y cubrir sus pecados? Entonces, por eso es que es tan importante para ellos, porque imagínense, todo esto que estamos viendo nosotros ahora no tiene. Dicen que los judíos tienen todo listo para armar en 3 días el templo. Tienen ya la familia sacerdotal, dicen que tienen todo un linaje, por así decir, guardado, ¿sí? Resguardado. Tienen todo el oro, todos los utensilios que Dios les había dicho en la ley, porque ellos todavía siguen bajo la ley. ¿Sí? Lo tienen para hacerlo en 3 días. Ese es un comentario, ¿no? No lo tengo así a ciencia cierta. Pero imagínense lo importante que es que año tras año ellos vienen guardando eso para poder alguna vez volver a hacer sus sacrificios. Sí. Esa es la que está en Netflix, que varios han puesto, la han recomendado. Muy bien. Eso es como para que entendamos, hermanos, miren lo difícil que es para un judío sin Cristo, ¿no? Viven con su pecado encima. Hay gente que se muere porque todavía para ellos el Mesías no vino, y se muere con todos sus pecados encima, hermanos. Y por eso guardan tanto una pared y no quieren que la toquen, y es una pelea constante de ese espacio, ¿sí? Pero gracias al Señor que nosotros somos libres de vivir de esa manera. Vamos a ver estos versículos. Mateo 27 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso que nos separaba de la presencia de Dios se rompió, hermanos. Porque el Señor cumplió el pacto que Él había creado, y nosotros hoy en día tenemos todos acceso directo. ¿Quién pasa? ¿El pastor solamente? No, cada uno de ustedes, el pastor con nosotros, todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios gracias a Jesús. Dice Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Sí, hermano? Sí, yo una vez leí eso, me gustó la aplicación porque de abajo para arriba uno podría decir que fue humano, ¿sí? Claro. Hay otros que le dan ese significado más espiritual del cielo hacia la tierra. Yo digo que es que Dios lo hizo tan perfecto que no puede ser manipulado de decir acá vino alguien mientras todos estaban distraídos con Jesús y le echó la tijerita y cortó. No, ¿sí? Eso fue hecho por el Señor. Nadie tocó ese velo. El Señor fue el que rompió con su sacrificio ese velo. Así que, hermanos, como dice ahí, teniendo libertad. Es libre, hermanos. Es libre para entrar a la presencia del Señor. El nuevo pacto, ahora entramos netamente. La nueva manera que tiene Dios de obrar en este nuevo pacto, ¿cómo es? Interna, ¿sí? Como ahí nosotros leemos, nosotros recibimos un nuevo corazón, ¿sí? Nosotros vimos en las primeras clases que ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza, gracias a Jesús, ¿sí? Y por medio de Él es que nosotros recibimos eso, ¿sí? Hay un cambio de naturaleza en nuestra vida. Recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro suyo? Amén. No hay que ir al templo, ¿sí? El Espíritu Santo no lo tenemos que venir a buscar acá, ¿sí? Él no se queda acá, cerramos la puerta y nos vamos a casa y Él queda acá. Él está en nosotros, ¿sí? Él es el quien nos hace andar en los estatutos. Había una pregunta que decía, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarnos y recordarnos la palabra. Él es el que nos ayuda cada día para vivir en esta nueva naturaleza, para crecer, para mejorar según la imagen de Cristo. Él es el que nos consuela, ¿sí? Así que nosotros vivimos bajo este nuevo pacto. Vamos a leer Ezequiel 36. ¿Alguien lo quiere buscar? Ahí dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Imagínense que en esa época, ¿qué iban a entender? Viviendo en una sombra, ¿no? Qué difícil. Y hoy en día para nosotros es tan claro esto de que va a poner de su espíritu, Él mismo en nosotros, hermanos. Cuando uno no aprovecha eso de ir a la presencia del Señor, ir a la presencia en el sentido de tomarnos un tiempo, de orar, de meditar en su palabra, de realmente gozarnos en esa oración, de no ir solamente, Señor, te pido por este día que no me pase nada, cuídame, amén, sino de ir y alabarlo, adorarlo, pasar un tiempo porque Él es nuestro amigo, ¿sí? Nosotros estamos olvidándonos de todo eso que nos libró el Señor vivir, de ese antiguo pacto. Mire el gran beneficio que usted tiene en su casa, en su trabajo, donde quiera que vaya usted lo busca y Él está dentro suyo. Antes estaba dentro de un edificio solamente y hoy elige su vida para hacer su templo. ¿Sí? Mire el tremendo privilegio que usted tiene. ¿Sí? Así que imagínense ellos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, leían este versículo. ¿Cómo no van a esperar, cómo no iban a desear ese Mesías que dijera, me va a dar el Espíritu, me va a dar un nuevo corazón? ¿Sí? Era una promesa que ellos guardaban en su corazón, ¿sí? Entonces ahí vemos, por eso vemos que ahora es una relación interna, ¿sí? Lo que nosotros vivimos es netamente interno, la relación que tenemos con nuestro Señor. Dice, limpia la conciencia y nos hace libres del pecado. Vamos a leer, acá ya lo tenía señalado, Hebreos 9, 14 y 15. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermano, usted es un llamado y usted tiene esa promesa eterna de tener al Espíritu Santo dentro suyo. Dice, somos ministros de este nuevo pacto. Vamos a leer.
Segunda de Corintios dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Eso, los llamados, dice que todos podemos acceder a la salvación, pero el Señor ya conoce quiénes iban a recibirlo, a aceptarlo a Él. Toda la humanidad tiene que escuchar el mensaje de salvación para que el Señor venga a buscarnos, ¿sí? Pero no todos lo van a aceptar. Y el Señor sabe quiénes son aquellos, conoce el corazón, ¿sí? Y entonces sabe quién va a aceptar ese llamado y va a vivir una vida en pos de Él. Bueno, eso es otro tema. La última clase, que es tiempos finales, ahí lo vemos. No me quiero desviar porque son y 20, pero está la respuesta en la última clase. Sí. Porque si no nos vamos con... podemos hablar de salvo siempre salvo, hay un montón de cosas para hablar, pero no nos vamos a ir de tema. Segunda de Corintios, disculpen, vamos a leer. Segunda de Corintios 3. No solamente que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, sino que nos hace, ¿qué dice ahí? Que nos hace ministros. El ministro es siervo, es un servidor. No solamente que viene y vive con nosotros y es nuestro amigo y está con nosotros todo el día, sino que encima nos deja servir, nos deja ser personas que vamos a servir a otras personas, ¿sí? Con lo que nosotros hemos recibido de Él. Y ahí dice, ¿de nuestra propia competencia? No. Él es el que nos capacita, ¿sí? Entonces, toda buena obra que nosotros podamos hacer es porque el Espíritu Santo constantemente nos está a nosotros puliendo, nos está capacitando, nos está haciendo personas competentes según su forma. ¿Amén? ¿Usted es un ministro del Señor? Amén. Muy bien. Había una pregunta en los HT pasado que decía, ¿usted encontró su lugar en la iglesia para servir? ¿Sí? Y había gente que me puso todavía no. ¿Sí? Hay otros que me pusieron sí. Estoy en sonido, por ejemplo, ¿sí? pero qué lindo el que haya encontrado un espacio. Ya vamos a ver que no solamente nos referimos a eso, a una tarea de ir y enchufar algo, sino va más allá. Pero qué lindo que usted se pueda desarrollar también acá en medio nuestro. ¿Amén? Bueno, Paola, no te vayas. Bueno, vamos a ver acá una distinción, antiguo pacto y nuevo pacto. Dice, el antiguo pacto solamente era para los judíos, ¿sí? Los judíos celosos de su pueblo, es como que hacían su campamento y nosotros y nadie más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor en ese momento les dijo que era para ellos, ¿sí? Vamos a leer Deuteronomio 4. Acuérdense que las diapositivas después las pasamos porque hay muchísimos versículos. Yo les recomiendo que vayan en su casa y que lean todos los versículos que acá la pastora puso, porque son muy lindos todos. 4, 1 y 2. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Cómo empieza diciendo? Oh Israel. O sea, se los da a ellos, a los estatutos, nada más, ¿sí? En cambio, en el nuevo pacto, ¿qué dice? Para toda la humanidad. Hermanos, ni nosotros, no sé si hay algún judío en medio nuestro, pero para nosotros, yo que no soy judía, para todos, hermanos, se abrió ese camino y la invitación a ser parte de ese pueblo de Dios, ¿sí? De ser los escogidos de nuestro Señor. ¿Alguno tiene Romanos 1? Como ahí dice, primeramente para el judío, ¿sí? Pero también para el griego, ¿sí? Acuérdense que hay que ubicarse en el contexto del libro, nombra al griego que eran las otras personas que vivían en medio de ellos, ¿sí? Entonces, ahí les dice, bueno, chicos, abramos la puerta porque ahora es para todos, ¿sí? Primeramente para ustedes, le dice a los que eran judíos, pero también para el griego, ¿sí? Dice, otra característica del antiguo pacto era antiguo, envejece y perece. Hebreos 8:13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esa era una de las preguntas también. ¿Cuándo un pacto es caduca? Cuando viene uno nuevo,
¿Sí? Así que por eso en parte, no es este el versículo, pero en parte por eso no sigue en vigencia porque vino el nuevo y lo reemplazó. ¿Sí? Entonces el antiguo pacto es antiguo, ¿sí? Envejeció y por ende perece. El nuevo pacto es nuevo y permanece. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, escuchemos la trompeta y nos vayamos, hermano. Tenemos el nuevo pacto. ¿Alguno quiere leer 2 de Corintios 3:11? Muy bien, mucho más glorioso es este nuevo pacto. Dice, el antiguo pacto es sombra o tipo. Como dijimos antes, del nuevo pacto, Hebreos 10:1. Yo acá tengo Hebreos a mano. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Ahí dice que por el antiguo pacto nadie alcanzaba la perfección, ¿sí? No hallaban la perfección bajo ese pacto. Pero habla ahí del nuevo. Gracias al Señor que hoy en día todo lo que Él nos enseña, todo lo que practicamos nos lleva a esa herencia eterna. Amén. Y ese pacto, este pacto, hermanos, permanece hasta que venga nuestro Señor. Dice, el nuevo pacto es el verdadero. ¿Sí? El otro era sombra o tipo y el nuevo pacto es el verdadero. Hebreos 8:1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo Hebreos, para el que lo quiera leer, es como, ya dijimos que no es una carta, pero toda la explicación. Si un judío venía y le preguntaba, ¿y qué con los sacerdotes? Hebreos le responde. ¿Y qué con los ángeles? Hebreos le responde. ¿Y qué con el tabernáculo? Hebreos le responde. ¿Sí? Es como que alguien se hubiese parado frente a un pueblo judío y todas las preguntas que ustedes tienen, a ver, ¿qué duda les queda ahora que está Jesucristo? Le preguntaban y Hebreos responde. Entonces por eso leemos tanto Hebreos, porque hace esa comparación. Trae memoria de lo que era para ellos el antiguo pacto y lo explica cómo es en el nuevo. ¿Sí? Así que si alguno quiere bien leerlo después, le va a ayudar mucho más para esta clase. Después, el antiguo pacto no perfecciona. ¿Sí? Hebreos 7, 18 y 19 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahí dice también, hermano, dice, queda pues abrogado. Ahí es otro versículo que reafirma de que no está... Es que ahí está bueno, podríamos usar la palabra abrogado, como dice acá mismo. ¿Sí? Claro, lo que no queda vigente es el pacto. Ese es. Pero acá hay otra palabra para poder usarla y está mismo con un versículo. Porque uno cuando dice el pacto, como enseñamos que mejor que testamento es pacto, capaz que lo que se entiende que lo que queda no es vigente es todo lo que leemos. Lo que leemos sí, porque para algo está en nuestra Biblia, eso dijimos que es palabra de Dios. Lo que queda no está vigente más es el pacto. ¿Sí? Ese pacto que Dios le diga, ustedes hagan esto para recibir esto, ya no está más. Eso es lo que no está vigente. Pero acá hay otra palabrita, si alguien la quiere cambiar, puede usar la palabra abrogado. ¿Sí? Entonces, ahí como dice, el antiguo pacto no perfeccionó a nadie. ¿Sí? Fue algo que Dios nos acercó, una posibilidad para que nosotros podamos tener acceso a Él, que ¿quién tenía acceso? Una persona, una vez al año. ¿Sí? En cambio, este nuevo pacto, hermano, mire la noticia que tiene acá, lo hace perfecto. ¿Sí? Si nosotros nos queremos parecer al Señor, si nosotros cada día crecemos con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos ser perfectos como el Señor. Hebreos 5, 8 y 9 dice,
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí dice que en este nuevo pacto nosotros podemos alcanzar la perfección. Dice, el antiguo pacto fue instituido con sangre de animales. Ese lo paso por alto porque lo vamos a leer después, al 9, pero ya estuvimos viendo que tenían que hacer el sacrificio de los animales, ¿sí? Instituido con sangre de animales. El nuevo pacto instituido con la sangre de Cristo. Dice, el antiguo pacto eran ordenanzas carnales. Dice el 9:10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Como dijimos, eran de cosas de todo lo superficial, de la vestimenta, de la comida, a eso se refiere que eran ordenanzas carnales. En cambio dice, en el nuevo pacto, sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:5, ¿alguno quiere buscar? Primera de Pedro. Entonces nosotros hoy en día nuestros sacrificios son netamente espirituales para el Señor, ¿sí? Nosotros con obras, con hacer cosas para que la gente me vea, ¿sí? Yo no agrado al Señor. Con lo que agrado, en primer lugar al Señor son con mis sacrificios espirituales. Amén. Dice, el anterior, como vimos, era defectuoso y débil. Para que quede bien en claro, vamos a leer Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Al principio ahí dice la ley por cuanto era débil por la carne, ¿sí? Y en cambio el nuevo pacto es mejor y es perfecto. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, ¿sí? El antiguo pacto era temporal, ¿sí? Y en algún momento iba a caducar. ¿Cuándo terminó? Con la muerte de Cristo, muy bien. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, ¿sí? Tenía que quitar el antiguo pacto para que venga este nuevo. El nuevo pacto es establecido, es firme, hermano, ¿sí? Como leímos ahí mismo, se retiró el antiguo, el Señor lo cumplió y ahora tenemos el nuevo. Y por último, el antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra y el nuevo pacto en tablas del corazón, ¿sí? Eso ya lo leímos antes, a Corintios 3:3. Muy bien. Vamos a ver otra distinción entre antiguo pacto y nuevo pacto. En el antiguo pacto teníamos la ley y en el nuevo pacto tenemos la gracia. Nosotros hoy en día vivimos bajo la gracia. El antiguo pacto era de obras. Ellos tenían que cumplir obras para conseguir ese acercamiento que tenían a Dios. En cambio nosotros en este nuevo pacto vivimos por la fe, ¿sí? Es de fe. El antiguo pacto era un sacerdocio levítico y nuestro pacto ahora es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién fue? Jesucristo, ¿sí? En el antiguo pacto los mandamientos eran escritos en tablas de piedra, ¿sí? Y en el nuevo pacto los mandamientos están escritos muy bien. Ahora, habitación y manifestación de gobierno. En el antiguo pacto ellos tenían que ir ¿a dónde? Al tabernáculo, ¿sí? Para buscar a la presencia de Dios. Y nosotros, ¿dónde está? ¿Quién es templo hoy en día? Nosotros. Usted, hermano, es templo de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Sus hijos. Dice, nosotros lo que encontramos en el antiguo pacto son obras de la ley mosaica, sacrificios de animales, sacerdocio levítico, cómo se tenían que vestir, le explicaban los días de reposo, lo que tenían que hacer dentro del templo, le hablaba de todos los utensilios, cómo tenían que tocar las cosas, los días de fiesta. Nosotros en el antiguo pacto tenemos gracia, fe, la iglesia, verdad, salvación, mejor esperanza,
mejores promesas. Los sacrificios ahora son espirituales, ¿sí? Y adoración en espíritu y en verdad. Ese es un resumen. Ahora vamos a ver la aplicación que nosotros tenemos para vivir en el nuevo pacto. Ahora viene, hermano, el versículo. Ahora sí viene ese. Dice, vio que era al final. Gálatas 3, 10 al 12. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, los que quieren seguir dependiendo del antiguo pacto, están bajo, así nomás, malditos son. ¿Sí? Suena duro, pero así, si están bajo maldición son malditos. ¿Sí? Y dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Eso es lo que dice, y dice el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Que la fe es lo que se basa este pacto que nosotros ahora vivimos. Entonces, hermano, si uno se maneja bajo el antiguo pacto, maldito es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es justificado. No hay justificación de los pecados en el antiguo pacto, pero sí la tenemos en el nuevo. ¿Sí? Así que si usted quiere saber por qué no está más vigente el pacto antiguo, ¿sí? No lo que leemos, es porque nos hace malditos. ¿Sí? Y ahí dice, no vivir una vida religiosa en el antiguo pacto. Vieron que nosotros dijimos desde el principio de las clases que lo que nosotros buscamos no es irnos con la cabeza hinchada de conocimiento, sino bajarla a aplicación. ¿Sí? En la primera clase la pastora dio 3 pasos que había que hacer cuando nosotros leemos la Biblia. ¿Qué era? Observación, interpretación o el análisis y aplicación. Ahora vamos a aplicar todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada y esta. Las cosas que no tenemos que hacer, dice acá. Dice, por ejemplo, una frase. Porque sirvo a Dios, estoy aprobado por Él. ¿Por qué está mal? Porque nosotros no vivimos por obras. Muy bien. Yo no es que sirvo a Dios para recibir la aprobación. Yo porque amo al Señor, porque me enamoró lo que Él hizo por mí, porque yo realmente me doy cuenta que fui justificado, porque yo quiero ser como Él, es que sirvo. ¿Sí? No es al revés, que sirvo para conseguir un favor. Dice otra frase, vengo a la casa de Dios para encontrarme con Él. ¿Por qué está mal? Muy bien. Otra, voy a ofrendar hoy para que Dios me bendiga. No, nosotros no damos algo al Señor para recibir otra cosa. Ya lo recibimos, ya toda bendición nos fue dada, ¿sí? Y nosotros por gratitud venimos y ofrendamos al Señor, ¿sí? Dice, confío en que las bendiciones de Deuteronomio 28 llegarán a mí porque estoy a cuentas con Él. En Deuteronomio 28, si lo quieren leer después, dice todas las bendiciones que uno recibe por cuando cumplían la ley, ¿sí? ¿Por qué no es así? Porque yo recibo las bendiciones por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿sí? Él ya me bendijo. Él me invitó a la primera bendición que es ser su hija, ¿sí? ¿Qué mayor bendición que esa voy a poder recibir? Dice, me voy a bautizar para estar más unido con Dios. ¿Por qué está mal? Muy bien, porque ya tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Qué más unido podemos estar? ¿Sí? Dice otra, voy a tomar la Santa Cena este domingo porque me hace sentir más puro. ¿Quién me perfecciona a mí? Jesucristo, el Espíritu Santo. Él es el que me perfecciona cada día. Si nosotros nos dejamos y nos acercamos. Dice, el domingo es el día del Señor, por eso tengo que congregarme. Todos los días yo puedo estar con el Señor, con el Espíritu Santo, ¿sí? Orando, hablando en casa, leyendo la Biblia. Dice, no sirvo a Dios todavía porque no sé en qué área de la iglesia sumarme. La iglesia es cada uno de nosotros. Hay varias cosas para aclarar. El no sirvo todavía
si lo decimos con este hermano, si usted no está en algún área sirviendo, hable con los pastores. Pregúntele, ¿en qué áreas hay? Usted sabe, tengo tiempo para decir eso. Mirá el reloj. ¿Sabe las áreas de trabajo que hay en la iglesia? Voy a esta parte técnica, ¿no? del servicio acá en la congregación. Tiene sonido, multimedia. Multimedia es todo lo que pasa, la proyección, la música, ¿sí? Y tienen que hablar con Richard. ¿Richard necesita gente en multimedia? Richard, el sonidista, también necesita gente, ¿sí? Porque es mi esposo, necesita, hermano, gente. ¿Sí? Sonido. Tiene los grupos pequeños. Todos participamos de un grupo pequeño. Hay liderazgo. Usted puede decir, me quiero preparar para poder, cuando se abra un grupo pequeño, también estar liderando. Usted también puede, hermano, porque si usted se está perfeccionando con el Espíritu Santo cada día, usted también puede llegar a liderar un grupo pequeño, ¿sí? Hay personas que trabajan ayudando a la gente a acomodarla cuando llega, ¿sí? Vieron que siempre en la puerta hay alguien que los saluda muy amablemente, ¿sí? Usted puede ser parte de ese grupo. Hay un grupo de mujeres de intercesión, ¿sí? Hay hombres que se juntan a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, ¿cómo es? Ayer me dicen fotografías, no sé, para venir a orar. Hombres, vengan a orar a la mañana, que hay Juanpi los espera, ¿sí? A la mañana. Así que vengan, también pueden los varones. Así como están las mujeres en intercesión, los hombres tienen su espacio y mira, se levantan más temprano todavía. ¿Sí? Me dicen que hay fotografía, no sabía que ese era como un departamento de fotografía. Pero bueno, el que sabe de fotografía, hable allá con Pablo. Pensé que era de multimedia, perdón por eso. En la limpieza, si alguien quiere ayudar, también colaborar, puede hablar con Moni, ¿sí? Con Moni y José. ¿Qué más? Teatro, alabanza. Acá, la escuelita bíblica, acá en el libro, si quieren ayudar, también están las secretarias, ¿sí? Hermano, hay de todo. Coreografía también, si quieren venir a danzar con los chicos, teatro. ¿Algo más que me quieran hacer acordar? ¿No? Bueno, hay... De mantenimiento con José, sí, con José y Moni. Evangelismo, si bien todos tenemos que evangelizar, que ahí voy a la segunda parte de esta frase, está el área de evangelismo, sí, que está a cargo Fede y Bechi Zacarías, ¿sí? Iluminación, ¿sí? Bueno, ornamentación, si a usted le gusta decorar como la Rebe, son buenísimos para eso como la Rebe, usted puede estar en ornamentación, ¿sí? Bueno, hermano, hay de todo, ¿sí? Hay para hacer manualidades, para limpiar, para predicar, para acomodar gente, para escribir, si quiere venir acá al libro fe, de todo. Hermano, con confianza, acérquese a los pastores y dígale, ¿sabe qué? Hasta ahora no supe en qué, o no supe con quién ir a hablar, vengo a hablar con ustedes, por favor, me gustaría estar en tal área, Paola me contó de esto, ¿sí? Ustedes chusmenle, y del área, váyase hoy, ore, piense en qué le gustaría y sirva. Pero esta frase no solamente se refiere al servicio acá entre estas cuatro paredes, ¿sí? Nuestro servicio a Dios puede ser el evangelismo cuando usted está en el trabajo, cuando usted tiene un vecino que le falta la comida, ¿sí? Cuando usted puede ayudar a alguien en la calle, ¿sí? Cuando usted puede abrazar a alguien que viene a contarle algo que le está sucediendo, ¿sí? Hay tanto servicio, hermano. Reflejar a Cristo lo podemos hacer en tantas cosas. A veces estamos en activismo. Todo acá, todo acá, todo acá. Yo siempre cuento cuando era adolescente, estaban 1000 cosas. El sábado yo arrancaba a la mañana y volvía a mi casa después de largas horas, ¿sí? Porque terminaba con los jóvenes, después nos juntábamos. A la mañana, me acuerdo, iba a buscar en un colectivo chicos a un barrio carenciado, le dábamos la comida, daba la escuelita bíblica, después de la escuelita bíblica me quedaba a los adolescentes, daba a los adolescentes, iba a mi reunión de jóvenes y terminaba con amigos. En todo el día no había limpiado en mi casa. Mi cama estaba desarmada todo el fin de semana, ¿sí? Entonces, el primer lugar donde yo tenía que servir y ser ejemplo, que era mi casa, un desastre, ¿sí? Y yo discutía con mi mamá, pero yo sirvo al Señor. Y mi mamá decía, pero vení acá. ¿Sí? Yo cuento ese testimonio porque yo hice activismo,
¿sí? Y está mal, ¿sí? Empecemos a servir en casa. Fíjense en su casa a quién puede servir, a quién puede abrazar, si a sus padres, a sus hijos, hace cuánto que no le dice te amo, hace cuánto que no le lee un versículo a alguien en su casa, ¿sí? Si tiene o no tiene gente que viene a la iglesia, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Afuera, apenas pone un pie en la calle, hermanos, hay tanta maldad, hay tanta soledad, hay tanto dolor, hay tanta gente que necesita escuchar de Cristo, ¿sí? Entonces, no, este segundo plano, sonido, multimedia, decoración, es segundo plano. Primero, sirva desde que usted pone un pie afuera de la cama, ¿sí? Y también acá va a tener un servicio, obviamente que es importante, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a los, me gusta, ¿sí? Del nuevo pacto. Dice, porque creo en Cristo y lo demuestro con mi vida, estoy aprobado para Él. ¿Amén? Muy bien. Dice, sé que Dios está dentro mío, vivo con Él 24 horas, 7 días a la semana. Voy a ofrendar hoy con gratitud y generosidad por lo que Él ya hizo por mí. Amén. Soy bendito porque Él vive en mí. ¿Qué más puedo pedir? Sino que Él sea manifestado cada día a través de mi vida. Mire el privilegio de que Dios mismo se manifieste a través de su vida, hermano. Dice, me voy a bautizar para compartir con otros que Cristo me encontró y ahora soy de Él. Voy a tomar la Santa Cena para recordar su obra por mí y que estoy unido a mis hermanos. Me congrego para que juntos podamos manifestar, ser iglesia. Y por último dice, todavía no me sumé a un área puntual, pero sirvo a Dios todos los días, hago su voluntad. ¿Sí? Hermano, en base a esa última frase ya leímos ahí en Corintios que dice, Él nos hizo ministro suyo, ya es ministro suyo. Y la competencia, si usted se cree no competente, viene del Espíritu Santo, ¿sí? Todo esto de Antiguo y Nuevo Pacto, en versículos y demás, perfecto que lo sepa. Pero lo más perfecto, lo más mejor, como se dice, es aplicar esto, ¿sí? Es que todo esto que aprendimos ahora, no vengamos acá a la iglesia por religiosidad. No vengamos acá a la iglesia a decir, hoy vengo a encontrarme con Jesús. Y los 6 días en su casa, ¿sí? No querramos nosotros hacernos los santulones. Porque a la gente, yo a usted le puedo mostrar una careta, pero al Señor no. ¿Sí? Y nosotros tenemos el nuevo pacto así, para vivirlo. Ahora está en usted y en mí el tomarlo y vivir. Como yo le decía, Hechos. Hermanos, cuando usted lee el libro de Hechos y lee todas las cosas que vivían, personas, ya desde los evangelios, personas que sanaba el Señor, y nosotros también lo podemos hacer, porque Él mismo dijo, mayores cosas que estas, ustedes harán. Personas que no hablan en lenguas todavía, ¿sí? Que no han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Yo dije, cuando di esa clase, que el Espíritu Santo sabe cuándo, pero hay personas que ni lo anhelan, ni desean. ¿Sí? Hay gente que tiene el bautismo del Espíritu Santo y ni lo aprovecha, ¿sí? No lo vive. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, hermanos, y hoy leía justamente un devocional que decía que nosotros por ahí nos sentamos a la mañana a hacer nuestras peticiones y comida, auto, casa, que me vaya bien, que nadie me robe, que nadie me pegue, amén. Y este libro decía, y tenemos cosas espirituales mucho más ricas para pedirle y no lo pedimos. ¿Hace cuánto, hermano, que usted no se sienta y dice, Señor, abrime los ojos de mi entendimiento? Señor, enséñame a vivir una vida espiritual. Espíritu Santo, te quiero conocer. ¿Hace cuánto que no le habla al Espíritu Santo como su amigo? ¿Hace cuánto que no lo vive como una amistad? ¿Sí? ¿Hace cuánto que usted deja 5 minutos a lo último del día para Él? Y en vez de empezar el día con Él, ¿sí? Cada uno puede en un horario distinto, pero me refiero a que qué lindo que es empezar el día pensando en Él, hablándole a Él, ¿sí? Buenos días, es una persona, ¿sí? ¿Hace cuánto, hermano, que usted no vive el nuevo pacto? No solo en el nuevo pacto. Porque es fácil, ¿no? Tengo perdón de pecado, es linda esa parte. Pero la otra parte de vivenciarlo.
al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Hace cuánto que usted no empieza a alabar en su casa y se pierde en adoración, hermano? Y chau la comida, dejé de revolver. Bueno, yo tengo a mi hijo, no me puedo olvidar de mi hijo. Pero el otro día, por ejemplo, ahora Juani tiene 4 meses, yo lo agarro y canto y él grita al lado mío cuando canto. Y yo cuando lo empiezo a escuchar, yo digo, ya está aprendiendo. Y sí, él grita nada más, no sé qué gritará, pero él grita. Entonces, ¿hace cuánto que usted no lo hace parte al Espíritu Santo de su minuto a minuto, segundo a segundo? Eso le ofrece el nuevo pacto. El nuevo pacto que el Señor nos dejó, hermanos, es eso, es vivirlo a Él, es conocerlo a Él, no solamente de Él. Que cuando usted vaya y le predique a una persona, usted le pueda contar, Dios hizo esto en mí. Hay muchas personas que dicen, me voy con el librito y esto le predico todo el evangelio. No hay mejor cosa que su testimonio. Que usted decir, a mí me pasó esto, yo viví esto, a mí me sanó de esto, me curó mi corazón, me ayudó a poder amigarme con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. Hermano, no hay mejor forma de evangelizar que su testimonio. Y si usted no tiene un testimonio personal, entonces empiece a buscar al Espíritu Santo en su casa, porque tiene acceso a eso. ¿Amén? ¿Sí? Nos ponemos de pie así oramos. Ahí donde usted está, yo le invito a que usted cierre sus ojos, yo voy a guiarlos en una oración, pero que usted pueda hacer propias ahora su oración, que usted pueda decirle al Señor lo que tiene ahora en mente, lo que le movilizó esta clase, lo que usted aprendió, lo que usted anhela, si tiene que pedirle perdón, si tiene que pedirle ayuda para poder empezar hoy mismo con esta nueva relación. Pídasela porque Él está en usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Bendito Dios, yo te doy gracias porque pudimos compartir esta clase. Gracias por cada uno de los versículos de la palabra que tú nos dejaste, Señor. Gracias porque esa sombra y tipo que había, Señor, de ti hace mucho tiempo, hoy en día yo tengo luz en eso, Señor. Gracias porque el velo se partió. Gracias porque por tu nombre, Jesucristo, yo hoy puedo acceder a la misma presencia de Dios. Señor, yo sé que no soy digna. Señor, yo sé que tengo pecados, tengo una vida que tengo que dejar cosas. Y aún con toda esa inmundicia, Señor, cada día me invitas a acercarme a tu presencia, a vivenciar tu Espíritu Santo como mi amigo, a disfrutarte como mi papá, Señor. Gracias porque me puedo tomar cada día de tu mano, Señor. Por más de que está toda sucia, Señor, tú me tomas igual de mi mano y me sostienes, Señor, y me acobijas entre tus brazos cuando te busco en tu presencia, Señor. Gracias porque me puedo perder en adoración el día y la hora que quiera y tu oído está abierto, Señor. Gracias porque cada día puedo ir arrepentido delante tuyo, Señor, y me vas a perdonar si voy con un corazón sincero, Señor. Gracias, Señor, porque tú no desechas a ninguno, sino que cada día nos invitas, cada día, cada segundo nos estás llamando, Señor. Gracias porque aún esta clase es un llamado de atención a mi corazón, Señor. Una vez más me estás invitando con tu amor, con tu misericordia, con la gracia, Señor, que hemos visto en esta clase. Gracias porque vivo en el tiempo de la gracia y puedo abrazarla y puedo vivirla y puedo compartirla aún. Qué dichosos que somos, Señor, al ser portavoces de tu evangelio. Señor, qué dichosos que somos de poder sentir el fuego de tu Espíritu Santo adentro mío. Perdón, Señor, si todo este tiempo te he dejado de lado, si he vivido en frialdad, si solamente te he buscado para pedirte y no para agradecerte y no para relacionarme como hija, como amigo, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego que en esta noche realmente enciendas una sed en nuestro interior por tu presencia, Señor, que tengamos hambre de conocerte, de sentirte, Señor.
En el nombre de Jesús, que no sea solamente una lucecita que está tapada dentro mío, sino que yo te pueda poner en alto, Señor, como dice tu palabra, para que todos te puedan ver, para que puedas alumbrar a todo el que está a mi alrededor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que cada día yo pueda llevar, Señor, tu palabra a cualquiera que me rodee, Señor, donde quiera que esté, que mi vida te refleje, oh Cristo. Señor, tú que eres perfecto, gracias porque cada día me enseñas y me invitas a ser perfecta, Señor. Y aunque no me sale, y aunque fracaso, y aunque vuelvo a cometer un error, cada día, Señor, tu invitación se renueva. Señor, y me lavas y me limpias y quedo blanca otra vez delante de tu presencia, Señor, por medio de esa sangre que tú derramaste, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que nos bendigas. Señor, que nos bendigas con entendimiento, que abras nuestro entendimiento en esta noche y que de una vez por todas, Señor, abracemos esta palabra y la vivamos, Señor. Yo anhelo ver tu presencia moverse en medio de tu iglesia, Señor. Que realmente, como dice tu palabra, cuando nos reunimos, que podamos ver milagros en medio nuestro. Señor, que los cultos se renueven porque nosotros buscamos tu presencia, Señor. En mi casa, cuando esté cada uno en su casa, mis hermanos, que puedan sentirte, que puedan ver tus milagros alrededor de ellos, Señor. Que empiecen a anhelar ese bautismo maravilloso que tú haces, Espíritu Santo. Señor, que puedas pulir los dones que has puesto en nosotros, Señor. Aquí está nuestra vida, Espíritu Santo, aquí está nuestro ser. Hoy te lo entregamos, nos rendimos a ti, Espíritu Santo, y te rogamos que no pases nunca más desapercibido en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú que ves nuestros corazones, Señor, tú sabes el clamor de cada uno de mis hermanos en esta noche. Tú conoces, Señor, las palabras sinceras que cada uno de ellos te está diciendo. Padre, queremos una nueva vida contigo, Señor, y no solamente los beneficios materiales, sino que el beneficio mayor que es estar contigo cada día, Señor. Señor, esa nueva naturaleza que tú nos das, que es parecernos nada más y nada menos que a ti, Señor, la quiero vivir en mi vida, Señor, la quiero tener. Espíritu Santo, te quiero tener. Quiero ser un templo limpio para que tú estés adentro mío y te sientas cómodo y sea un lugar apto para tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pon un anhelo nuevo, Señor. Pon un espíritu ferviente adentro nuestro, Señor. Consume nuestro interior, Espíritu Santo, con tu poder, con ese poder que cambia, que transforma, que libera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que podamos empezar a vivir con corazones, Señor, ya no de piedra, con corazones nuevos, Señor. Que eso viene de ti. Solamente podemos tener corazones nuevos por ti, Señor, por tu obra, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú no nos desechas, Señor. Por más de que nosotros muchas veces sí te desechamos, sí te apartamos, sí te dejamos a un costado, tú nunca, Señor, tú nunca nos haces a un lado. Tu gracia nos abraza cada día, Señor, y tu misericordia nos persigue cada día, Señor. Pongo la vida de mis hermanos, Señor, en tus manos ahora de regreso a casa. Te ruego que los protejas, Señor, que aunque los guardes del frío, Padre Santo, prospéralos, Señor, en sus hogares, Padre eterno, pero por sobre todas las cosas te pido que lleguen a sus casas para hacer un nuevo altar en sus hogares, Señor. Padre, que estemos impacientes por llegar ahora a casa y rendirnos ante ti, arrodillarnos y seguir buscando de tu presencia. Y así mañana y pasado, Señor, y que esto empiece a ser algo continuo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.